en el corazón del bullicioso centro de la ciudad, donde el ajetreo de la vida moderna se desplegaba en un torbellino incesante, se alzaba el lujo del tiempo, una joyería cuyo escaparate, iluminado con un resplandor casi celestial, exhibía piezas de arte invaluables, diamantes que brillaban con fuego propio, zafiros que evocaban la profundidad del océano y relojes que marcaban el tiempo con la precisión de la eternidad. El dueño de esta prestigiosa casa era Ricardo Montes, un hombre de mediana edad con una presencia imponente y una reputación impecable. Ricardo, con su traje a medida y su mirada penetrante, era un experto en gemas y metales preciosos, un hombre de negocios astuto que había construido su imperio joyero con dedicación y un ojo infalible para la calidad. Su vida era una sinfonía de transacciones elegantes, subastas exclusivas y la búsqueda constante de la excelencia en su arte. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Ricardo, sin embargo, era también un hombre atrapado en la rutina de su éxito. Había alcanzado la cima de su profesión, pero el brillo de las joyas no siempre se traducía en el calor de la vida. Su esposa había fallecido años atrás, y sus hijos, ya adultos, vivían lejos, inmersos en sus propias vidas. La soledad era una compañera silenciosa en su lujoso apartamento, y la interacción humana en su joyería se había vuelto, en gran medida, transaccional. Para Ricardo, cada cliente era una oportunidad de negocio, cada pieza, una inversión. La empatía, el contacto humano genuino, se habían desvanecido, reemplazados por la fría perfección de su arte. Era una tarde gris de invierno. El viento helado soplaba por las calles y la lluvia, fina y persistente, empapaba el asfalto. La joyería, el lujo del tiempo que, sin embargo, irradiaba una calidez artificial, su interior bañado por la luz dorada de los focos que resaltaban el brillo de las joyas. Un cliente en particular entró por la puerta y su presencia, de inmediato, rompió la armonía visual del lugar. Era un anciano. Su figura, encorvada por los años y la carga de una vida dura, se movía con una lentitud pausada. Su abrigo, viejo y raído, estaba húmedo por la lluvia, y sus zapatos, gastados hasta la suela, dejaban pequeñas huellas de agua en el impecable suelo de mármol. Su rostro, surcado por profundas arrugas, era un mapa de experiencias, y sus ojos, velados por una tristeza profunda, parecían contener historias incontables. En su mano temblorosa, sostenía un objeto envuelto cuidadosamente en un pañuelo de tela. El anciano, con un aire de profunda humildad, se acercó al mostrador de los relojes. Ricardo, que en ese momento estaba supervisando a uno de sus empleados, lo miró de reojo. Un suspiro de impaciencia se formó en sus labios. No era el tipo de cliente habitual de su joyería. Probablemente, pensó, se habría equivocado de tienda o estaría buscando algo que estaba muy por encima de sus posibilidades. La empleada del mostrador, una joven con el rostro maquillado y el cabello perfectamente peinado, lo miró con una mezcla de sorpresa y de desdén apenas disimulado. «Disculpe, señor», dijo la empleada, con un tono educado pero distante. «¿En qué podemos ayudarle?». El anciano, con su voz ronca por la edad y el frío, respondió: «Buenos días, señorita. Quería saber si podrían arreglar esto». Con manos temblorosas, desenvolvió el objeto de su pañuelo. Lo que reveló era un reloj de bolsillo. No era un reloj de oro macizo o de plata fina, sino uno de latón envejecido, con la esfera agrietada y las manecillas inmóviles, como congeladas en el tiempo. Las tapas estaban grabadas con iniciales desdibujadas por el uso, y el vidrio, roto en varios puntos, le confería un aire de fragilidad. Era, a todas luces, un objeto de escaso valor material, pero de un valor sentimental incalculable. Dale like, suscríbete y comparte. La empleada tomó el reloj con la punta de los dedos, con una mueca de disgusto apenas perceptible. «Señor», dijo, con un tono más frío,
Nosotros no arreglamos relojes antiguos de este tipo. Nos especializamos en piezas de alta relojería. Ricardo, al escuchar la conversación, se acercó. Observó el reloj y al anciano con una mirada crítica. «Lo siento, abuelo», dijo Ricardo, con una voz que, aunque profesional, carecía de calidez. «No tenemos personal cualificado para este tipo de reparaciones. Es una pieza muy antigua y de bajo valor. Le saldría más caro el arreglo que el propio reloj». El anciano, al escuchar las palabras de Ricardo, bajó la vista. Sus ojos se llenaron de una profunda tristeza y su labio inferior tembló ligeramente. «Lo entiendo, señor», dijo con voz quebrada, «pero este reloj era de mi esposa. Es lo único que me queda de ella. Ella me lo regaló el día de nuestra boda, hace 60 años, y se detuvo justo el día que ella se fue». La voz del anciano se apagó y una lágrima solitaria se deslizó por una de sus arrugas. El dolor de su pérdida, la historia de un amor que había resistido la prueba del tiempo, era palpable en el aire. Ricardo, el hombre de negocios implacable, sintió una punzada inesperada en su corazón. La historia del anciano, la fragilidad de su dolor, el amor que trascendía el valor material, lo golpeó con una fuerza que jamás había experimentado. Le recordó a su propia esposa, al reloj que le había regalado en su boda, a los años de felicidad que habían compartido. La imagen de aquel reloj roto, un símbolo de un amor perdido, se convirtió en un espejo de su propia soledad, de su propia humanidad olvidada. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no pensó en ganancias, en transacciones, en el valor monetario. Pensó en la fragilidad de la vida, en la importancia de los recuerdos, en la necesidad de la conexión humana. La imagen de la lágrima del anciano, de su amor incondicional, desarmó la coraza que había construido alrededor de su corazón. Sin pensarlo dos veces, Ricardo tomó una decisión que cambiaría no solo la vida del anciano, sino también la suya propia. «Espere, abuelo», dijo Ricardo, su voz más suave de lo que esperaba, teñida de una emoción genuina. Tomó el reloj de las manos de la empleada. Lo examinó con detenimiento, no con la mirada crítica de un joyero, sino con la sensibilidad de un hombre conmovido. «Este reloj», dijo Ricardo, con una mirada seria, «tiene un valor incalculable, y yo lo arreglaré». La empleada y los pocos clientes que estaban en la tienda se quedaron en shock. Ricardo Montes, el dueño de El Lujo del Tiempo, arreglando un reloj viejo y sin valor, era algo impensable. El anciano levantó la vista, sus ojos llenos de una incredulidad y una esperanza renovada. «Pero, señor», balbuceó el anciano, «yo no tengo dinero para pagarle». Ricardo, con una sonrisa que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, le respondió: «El valor de este reloj no se mide en dinero, abuelo. Se mide en amor, y eso no tiene precio. Vuelva en una semana. Estará listo». El anciano, con lágrimas de gratitud en sus ojos, no pudo hacer más que balbucear un «gracias», que apenas se escuchó. Se despidió, y su figura, aunque aún encorvada, parecía llevar una carga menos pesada al salir de la joyería. Durante la semana siguiente, Ricardo se encerró en su taller. Con herramientas delicadas y una paciencia que no creía poseer, desarmó el viejo reloj. El mecanismo estaba oxidado, las piezas desgastadas por el tiempo. Pero Ricardo, con cada tuerca, cada engranaje, sentía una conexión con el anciano, con su historia, con el amor que representaba aquel objeto. Pasó horas, días, limpiando, reparando, reemplazando las piezas rotas. Era un trabajo laborioso, que le exigía una dedicación que no había sentido por una joya en muchos años. No era solo arreglar un reloj, era restaurar un recuerdo, revivir una historia de amor. Finalmente, el día llegó. El anciano entró de nuevo en la joyería, su rostro lleno de una expectativa nerviosa. Ricardo, con el reloj de bolsillo en sus manos, lo esperaba con una sonrisa. Al ver el reloj, el anciano se quedó sin palabras. No solo estaba funcionando, sus manecillas moviéndose con precisión,
sino que Ricardo había limpiado el latón hasta que brillaba y había reemplazado el vidrio agrietado por uno nuevo. El reloj parecía haber cobrado vida de nuevo, un testimonio del amor que había resistido la prueba del tiempo. Está perfecto», murmuró el anciano, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «No sé cómo agradecerle, señor». Ricardo, con una calidez inusual, le entregó el reloj. «No hay nada que agradecer, abuelo. Ha sido un honor. Y por favor, acepte esto». Ricardo le entregó una pequeña caja. Dentro había una cadena de plata fina, para que el anciano pudiera llevar el reloj de su esposa cerca de su corazón. El anciano, al ver la cadena, se sintió abrumado. Abrazó a Ricardo, un abrazo fuerte y sincero que conmovió a todos los presentes. «Ha cambiado mi vida, señor», dijo el anciano, con su voz quebrada por la emoción. «Me ha devuelto a mi esposa». La historia de Ricardo Montes, el anciano y el reloj roto se extendió por toda la ciudad. La noticia del gesto generoso del magnate joyero, un hombre conocido por su pragmatismo, se convirtió en un tema de conversación en todos los círculos. Los clientes, conmovidos por la historia, acudían a El lujo del tiempo, no solo por las joyas, sino por la historia de compasión que se había gestado en sus paredes. La reputación de Ricardo, que antes se basaba en el valor material, ahora se basaba en el valor humano. Ricardo, el hombre de negocios, se había transformado. La experiencia con el anciano había despertado algo en él, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Comenzó a involucrarse en obras de caridad, a apoyar a comunidades desfavorecidas y a usar su influencia para promover actos de bondad. Su joyería, antes un símbolo de exclusividad, se convirtió en un lugar donde la gente se sentía bienvenida, donde las historias humanas eran tan valiosas como las joyas. El anciano, con su reloj reparado y su corazón lleno de alegría, vivió sus últimos años con la certeza de que el amor de su esposa lo acompañaba. Y Ricardo Montes, el dueño de El lujo del tiempo, descubrió que el mayor tesoro que podía poseer no era el oro ni los diamantes, sino un corazón despierto, capaz de sentir la empatía, la compasión y el amor incondicional. La imagen del reloj roto, la lágrima del anciano y la decisión inesperada de Ricardo habían derretido el hielo de su alma y lo habían transformado en un hombre nuevo, un hombre de verdad, que había encontrado el verdadero lujo en la bondad humana. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.